Una historia muy bien contada y me parece que el contenido profundo da como para digerir un ratito sobre el respeto por las tradiciones y la necesidad de la acción correcta. Barmaicon también, allí con mi piuqueca, mi longo, tu fashi, me encantó. Muy alegre estoy de ver este trabajo que hicieron los Lamien, donde se muestra el Mapuzungún, donde se muestra la cultura mapuche y a través de un lenguaje muy dinámico y entretenido como es el teatro. Bueno, una obra súper entretenida, me parece que toda la parte escenográfica de vestuario está increíble, súper logrado, como el mantón ahí que va descendiendo, quedó espectacular. Y no, muy bien como la dramaturgia, también súper entendible, me imagino que para los niños también súper entretenido, así que se disfrutó muchísimo. Vengan a verla si se repite. Hola chicos, me gustó mucho la obra, encontré un lindo trabajo, interesante, la moraleja para todos, para los niños, para los grandes. Todos hemos sido un poco sabidos, nos hemos portado mal en ceremonia y qué linda la enseñanza que deja la obra. Y la puesta en escena, todo bien logrado, muy ritual. Un excelente trabajo, me encantó la obra. Fui muy emocionada, con mucha pena que mi sobrinito y mi hijo no pudieron venir. Así que eso, la escenografía maravillosa y la bebida, paraíso, linda ella. Todo lindo, todo muy lindo. ¿Me cuentas un epeo? ¿Un epeo? Te voy a contar un cuento muy antiguo. Quisiera relatar mi experiencia de dirección del montaje Un zorro en el Guanumapu, ganadora de un Fondar 2019. Esta obra está basada en un cuento tradicional mapuche, un cuento muy antiguo y desarrolla temas importantes de la tradición mapuche, como son por ejemplo la vida, la muerte, el concepto de peuma, el concepto de la relación con la naturaleza y el mundo animal, y también la comprensión de las ceremonias relevantes como son el guillatún. Todos esos elementos están insertos dentro del montaje. El montaje es un relato oral, que una abuela le cuenta a su nieta este peu o cuento, y ahí nos vamos introduciendo desde el mundo contemporáneo hacia este mundo mágico que está acompañado de la tradición mapuche, con música en vivo, donde cada instrumento representa un personaje y representa una situación específica dentro de la obra. Con respecto a cómo realizamos el montaje o cómo se diseñó la dirección, no hay registros a cómo lograr un método específico de montaje de una tradición mapuche. Entonces fue interesante la investigación que se realizó a partir de ello, ¿no? Entonces empezamos a entender, por ejemplo, el concepto del mundo animal. Conocimos el mundo del Amelcantún, por ejemplo. El Amelcantún es una forma de representación mapuche y lo que busca es el acto de hacer amel, y el amel es la representación de cualquier ser, que puede ser un pájaro,
que puede ser un humano, puede ser un alma, puede ser un ánima, una energía, un viento, todo es un amel. Y desde ahí empezamos a comprender que habían elementos importantes de cómo llegar al concepto animal desde el personaje hacia el animal, que no era un concepto teórico, como un concepto de una escuela tradicional de actuación, sino que tenía otra forma, otro lenguaje, que es un lenguaje espiritual, es un lenguaje profundo, es una investigación particular de cada actor hacia su personaje, hacia su animal, y ese camino fue interesante porque hay un descubrimiento personal en el proceso de trabajo. El entrenamiento físico de la obra estuvo basado en una antigua forma de entrenamiento mapuche que se llama Aucantún y que es una forma de entrenamiento para la guerra que se hacía antiguamente y que curiosamente está basado también en muchas partes en la observación del animal, ¿no? Como encontrar los elementos importantes que a ellos les servían para ser más rápido, más ágil, cazar mejor. Aparte de otras cosas más que se refuerzan en el Aucantú, pero específicamente la parte de la observación del animal nos parecía interesante y cómo ellos a través de ejecutar repetitivamente ciertos ejercicios lograban entrar en el animal, buscar su am y lograr su destreza física. Con respecto al diseño escenográfico, al vestuario, al diseño de máscara, lo que intentamos hacer es encontrarnos con personas que pudieran participar de este proceso de la misma forma como los actores estaban participando, con un proceso de taller, donde la máscara fuera construyéndose en el proceso de montaje, desde la parte más inicial hasta la parte final. Los diseñadores acudían a nuestros ensayos, observaban, probaban las máscaras, hablábamos con ellos, participaban del ritual de la música y fueron poco a poco diseñando al servicio de lo que estaba sucediendo y de los cambios que se iban produciendo dentro del montaje. También pasó eso con el diseño de escenografía, que estuvo a cargo de Eva. Ella estuvo a cargo del vestuario y a cargo de la escenografía. Los vestuarios son vestuarios tradicionales del mundo mapuche. Los hombres estaban vestidos una parte animal y otra parte humana. Asimismo también las mujeres, ¿no? Los personajes femeninos. Y la escenografía era un telar gigante, movible, que iba poco a poco contando la historia de la obra. Y se confeccionó como es el mundo mapuche, como es la tradición mapuche, a puros retazos. Y eso se fue representado en este telar, donde todos los pedazos que fuimos recogiendo contaban una parte de nuestra historia.
viejita! Se trata del buen ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿En serio, Benny? ¿En serio es usted? Ahí podría pedir por su... un sol. Si quieres... Hoy vinimos verte, comerle buen y ya estoy. ¡Yaya! ¡Yaya! ¡Abuelita linda! Un guillatún en el buen... Cuesta creerte, ñurcoila. ¿En serio, Benny?
suelo y los bosques el hogar de antiguos Guien. Dicen que los Guien habitaron nuestro mundo desde el origen y ayudaron en su formación. Pueden vernos, sin embargo, ellos no se dejan ver. Dicen que los Guien viven en espacios naturales y los protegen. Por eso nuestro pueblo los respeta. Vivimos entre dos mundos, Wenumapu, Nakmapu, mundo de arriba, mundo de abajo. Chumye y Feishimapu, ¿cómo será ese mundo? Chuchu. Chuchu. Mai Fei Pian Chuchu. Mari kompuche, peumagien kumel kalaimun, in sheli kami anao pingen, werin katufe feishi kusaumu, tufashi cápsula meu, un tam kawain, shen pitain audiovisual wen mapu pingel. Wenumapu es una historia basada en nuestro mapuche kimun, es decir, en el antiguo conocimiento de nuestra gente. El relato se construye a partir de Coyam, un niño mapuche que busca en las montañas el significado del Wenumapu. Desea saber cómo es aquel mundo y si es posible llegar a él. La respuesta la obtiene de Chuchu, su abuela, quien le transmite lo que ha oído en sus largos años, indicándole además la importancia de los peuma, los sueños. Durante la noche, Coyam accede a una visión del Wenumapu. Mientras duerme, sus abuelos le hablan en sueños y a través de un epeu le muestran la relación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Coyam ve cómo los antiguos Pulonco, que aún permanecen en ese espacio, siguen intercediendo por la vida y la fuerza del Nakmapu. Ahí están también el Puyo del Manque, del Pangue, antiguas fuerzas de naturaleza distinta que regulan y ayudan a encontrar el camino. Y ahí también un Nyuru, un zorro, viviendo el difícil sendero de quien no logra superar su condición. Coyam entiende al despertar que de alguna manera el Wenumapu está fuera, pero también dentro de él, y que el Ito Filmongien, todas las formas de vida, visibles o invisibles, están conectadas, relacionándose entre sí, y por tanto, la vida nunca dependió de un solo ser.
Quisiera relatar mi experiencia de dirección del cortometraje Wenumapu, La Tierra de Arriba, basado en el montaje teatral Quiñiñiru Wente Wenumapu Meu, de la agrupación arte escénico Cuifiquimun. La historia trata de un niño llamado Koyam, quien en un peuma, un sueño, el abuelo fuego le relata un epeu, un cuento, propio de la forma de enseñanza mapuche, donde el relato oral es la forma de comprender el orden de todas las cosas. En el cortometraje se desarrollan temas relevantes de la cosmovisión mapuche, como son el significado del Wenumapu, el significado ritual de la ceremonia Guillatún, importancia y sentido del peuma como transmisión de saberes y conexión con sus ancestros, importancia del epeu como relato oral dentro de una cultura ancestral. La relación hombre-animal. De allí que algunos personajes sean mitad humano, mitad animal. Esto es parte de una creencia que tiene directa relación con antiguas alianzas rituales con espíritus animales para asumir sus cualidades. Observación de seres del mundo visible y mundo invisible. Fuerzas que el mapuche ha observado, comprendido y convivido desde lo antiguo. Como esta era una experiencia digital que buscaba mostrar un relato oral de contenido ritual y mágico, teníamos un importante desafío. Entonces se desarrolla la idea de realizar un documentario, un docuficción, que permitía que personas de la vida real participaran dentro de una historia ficticia. En el caso de los personajes mitad humano, mitad animal, se intentaba extraer de la experiencia de creación de personaje una experiencia real a través del estudio y práctica de la Mel Cantún. Por ejemplo, el personaje Manque, el Niru o el Pangue. El estudio y práctica de la Mel Cantún como fenómeno representacional está acompañado de una comprensión. Am es la esencia de cualquier energía, ya sea visible o invisible a nuestros ojos. Amel Cantún es el acto de representar ese algo que es visible o invisible. El hombre desde lo antiguo ha observado la naturaleza y sus fuerzas, y desde allí comienza la idea de imitarlas, no desde un externo físico, sino de un interno, un am energético. La intención era lograr mostrar estos dos mundos, el visible y el invisible, Nagmapu, Wenumapu, y cómo se relacionan en el orden de todas las cosas. De cámara. Escena Pelotuchef en plano 1, toma 1. ¡Acción! Del